Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta proyección que tendremos el día de hoy. Eh, Voy a hablar más bajito. Ay, le subieron, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a compartir con ustedes un documental que se llama Sister with Transistors, que habla de las mujeres pioneras de la música electrónica. Y es para nosotros un enorme gusto porque además de la presentación, además del documental, vamos a tener una charla Dorín Ríos, Karina Cabrera, y al final de la charla vamos a tener una intervención sonora con profesoras y estudiantes de aquí de Centro, con Malitzin Cortés, con Karina Yamal, y Romina, perdónenme, qué horror, y con Marian Teixido. Entonces me da muchísimo gusto que tenerles aquí. Espero que se vayan incorporando más personas conforme vaya avanzando la función y que nos acompañen tanto a la charla como a la intervención, y muchas gracias. Play. Are you guys gonna stop ever? Or are you gonna keep dancing forever? I'm keep dancing forever, me. Well, at least till I remember where I put my car. This is the story of women who hear music in their heads, of radical sounds where there was once silence, of dreams enabled by technology. Technology is a tremendous liberator. It blows up power structures. Women are naturally drawn to electronic music. You didn't have to be accepted by any of the male-dominated resources, the radio stations, the record companies, the concert hall venues, the funding organizations. You could make something with electronics and you can present music directly to your audience. And that gives you tremendous freedom. But somehow women get forgotten from the history. Your eyes are set in stone, you're hotter than the sun. I love to see you shine, 'cause you really blow my mind. Your heart beats like a drum, it hammers when you're gone. The terms with you and me are love will set us free. Synthesize me, hypnotize me. Humanize me, energize me, synthesize me, hypnotize me, humanize me, energize me. Hola, bienvenidos a quienes recién se incorporan. Muchas gracias. Mi nombre es Elsa Oviedo y seré su host del día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Espero que lo que acabamos de ver les haya emocionado, tanto como a mí. Gracias. Después de que vi el documental por primera vez, dije, yo quiero seguir escuchando todo lo que vi aquí. Entonces, ¿nos puedes poner la presentación, Jesús? Tras hacer
Tras ver entonces el documental, creé una playlist en Spotify. Les vamos a compartir el código QR para que la vean y la escuchen. Y pues les agradezco mucho su presencia. Cuando platicamos, les compartí el documental o la intención de compartirlo aquí en la comunidad de Centro. Abel, Andrea, y pues muy emocionadas aceptaron y buscamos simplemente una fecha especial para hacerlo y pues qué mejor que este mes en el cual convergen distintas miradas, distintas escuchas, en este caso, en torno a visibilizar la obra y las creaciones de artistas, mujeres. Y pues bueno, en torno al documental o tras ver el documental se puede hablar y narrar otras tantas cosas. Para ello, entonces, les voy a presentar a dos invitadas súper especiales a quienes les agradezco muchísimo su presencia, porque ciertamente se puede ver y escuchar esta creación, este documental desde muchas miradas. Y por ahora vamos a tener a estas dos súper importantes que tienen que ver por un lado, Karina Cabrera, muchísimas gracias, bienvenida. Especialista, ella es, ahora les voy a leer su semblanza. En términos de medios, básicamente, música, medios y esa relación. Y por otro lado, Dorín Ríos, especialista en cultura digital. Y yo, Elsa Oviedo, que además de ser profesora aquí en Centro, soy artista y mi rol ahora es de moderar, pero pienso que más bien vamos a compartir una charla en torno a artistas. Ahora sí, ay, espérenme, déjenme comprobar que mi clicker está... No. Eso, ese es el QR para la playlist, gracias. Espero que la disfruten mucho. Mientras escanean y siguen la lista y le dan 80 likes, me voy a permitir presentarles ya de manera más formal a Karina Cabrera. Karina Cabrera desde hace 20 años se dedica al periodismo musical y cultural, colaborando en publicaciones como Rockstage, Sónica, DJ Concept, Film Magazine, Filter México e Icónica. Ha sido corresponsal del periódico Al Borde de Los Ángeles. En 2 periodos distintos fue editora de contenidos de Grita Radio. También fue gerente y locutora de Rock 101. Actualmente colabora en Indie Rocks, Ibero 90.9, Radio Cósmica, a través del proyecto de formación e información sobre la historia de las mujeres en la música, Sonoridad, del cual nos va a hablar también, por el que fue nominada en la categoría Desarrollo de Artistas de los premios BIME Equity 2022. Realiza talleres de periodismo musical con perspectiva de género de forma independiente y con Casa del Lago UNAM. Recientemente participó en el seminario, increíble seminario, se los recomiendo, Seminario de Música y Género, con una introducción justamente al tema. Muchísimas gracias por tu presencia y tu tiempo. Gracias. Sí, aplausos. Dorín Ríos, Dorín también es profesora aquí en Centro. Dorín, nacida en Toluca, es curadora e investigadora independiente. Su trabajo se enfoca en el arte digital, prácticas post-digitales y nuevas materialidades. Es fundadora de Antimateria, plataforma en línea dedicada a la investigación y exposición de arte producido a través de medios digitales. Dorín fue curadora en jefe del Centro de Cultura Digital de 2019 a 2021. Es graduada de la maestría en curaduría contemporánea por Winchester School of Arts, especializada en culturas digitales, y de la licenciatura en arquitectura por el TEC de Monterrey. Gracias. Actualmente forma parte del Comité Internacional de Seleccionadores del Lumen Art Prize y fue seleccionada como miembro de la Critical Writing Fellowship de la revista Momus en colaboración con IBEAM. Simultáneamente es VJ en Minipixel, investigadora en Unidad de Conciencias Colectivas Terrestres y docente en Centro, la Universidad de Anáhuac y la Escuela Superior de Cine, Animación y Fotografía. Gracias. Pues bueno, iniciamos cuando inicia el documental, inicia con una frase que
que me hizo muchísimo eco, que dice, esta es la historia de mujeres que escuchaban música en su cabeza. Y casi al final del documental dice, gracias a estas tecnologías y a estos dispositivos que ellas mismas crearon, esa música salió de sus cabezas, ¿no? Y fue posible escucharla y compartirla. En ese sentido, también continúa el documental y esta es una frase que inspiró bastante este evento de ahí que se llama Un Radical Ruido. Esta frase dice, la historia de las mujeres es una historia de silencio y de romper ese silencio con un bello ruido. Entonces, creo que mucho de lo que hacen también las artistas que vamos a escuchar tras la charla, tiene que ver con hacernos escuchar, ¿no? Y en más de un sentido creo que, por ejemplo, el trabajo de Karina, y ahora nos va a presentar su proyecto, tiene mucho que ver con contar historias y con hacer que escuchemos y que sea posible escuchar esas historias de ruidos y sonidos radicales. Tienes aquí el clicker, puedes ir avanzando y tu presentación está aquí arriba. Hola, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes y la verdad me resuena mucho lo que empieza a decir Elsa, porque al retomar esta frase involucra todo lo que yo estoy haciendo en la actualidad y lo que defiendo en la actualidad y de lo que tanto hablo en la actualidad. Justo hace 20 años, si yo les hubiera puesto un quick response, no nos hubiera llevado a ningún lado porque el catálogo es muy pequeño. El catálogo de las mujeres en la música es muy pequeño por una serie de razones que vamos a hablar en un ratito, porque las vamos a desarrollar, pero justo lo que yo estoy realizando en la actualidad tiene que ver con el inicio, mi inicio como periodista musical y lo que me encuentro hace 20 años y que me lleva a poder realizar esto que estoy realizando 20 años después, porque yo hace 20 años abogaba mucho por hablar de las mujeres en la música y lo que me encontraba en las salas de redacción, pues no nada más era la lucha por subir a estos espacios, permítame que mi teléfono se va a caer, ahí traía mi acordeón, pero cuando yo llego a estos espacios, pues lo primero que me encuentro es, pues no nada más tengo que defenderme y tener que luchar para subir y empezar a trabajar, sino que colocar a las mujeres en la agenda, pues no hace 20 años tampoco era colocarlas en la agenda como sucede en este mes, ¿no? Este mes donde todo el mundo habla, donde todo el mundo comenta, donde todo el mundo pues tiene en mente a las mujeres y se logra una playlist continua donde inmediatamente tenemos referencias. Hace 20 años pues no era posible y yo luchaba continuamente por colocar en la agenda y me encontraba el no. Hay una creencia y es una creencia que todavía se mantiene, no es una regla explícita, pero sí la encontramos en absolutamente todos los medios. Es si colocas a 2 mujeres en línea en una estación de radio, se te cae el rating, las mujeres no venden boletos para festivales, no venden boletos para absolutamente, es más, tampoco venden música, ¿no? Por eso el catálogo también es muy pequeño. Cuando yo empiezo a trabajar en sonoridad, pues lo hago porque ya puedo trabajar desde una estructura diferente y me salgo completamente de la estructura, completamente para hablar de las mujeres en la música y es como creo este proyecto llamado Sonoridad, que en realidad es como un medio alternativo que yo me empiezo a plantear cómo lo hago. Creo un medio, creo otra página, creo otro medio que impreso a lo mejor no va a tener apoyo. Empiezo a preguntarme, ¿dónde está la conversación? ¿Dónde puedo incidir en la conversación? Pues digo, las redes sociales, ahí es donde voy a encontrar una dinámica constante que pueda replicarse, que pueda llegar a más personas, que pueda hacer también un trabajo y desarrollo donde empecemos a ver a las mujeres en la música. Inicialmente inicia como eso, como un grupo con amigas, con conocidas, que yo sé que están trabajando en medios de comunicación, que tienen programas, que escriben, que son editoras, es más, son directoras ya de medios de comunicación o son programadoras y empiezo a depositar mi nuevo reaprendizaje de la historia de las mujeres en la música a partir de ese grupo en Facebook y luego lo empiezo a ampliar a otras redes sociales. Este año cerré la de Twitter porque no me gustó mucho lo que está sucediendo ahí. Entonces me quedé con Instagram, con TikTok, con Facebook y todo lo realizo de forma virtual. Es un acercamiento virtual a partir de muchas acciones. Primero, pues ir
llenando estos espacios que los vamos a comentar en un ratito, pero es estar buscando datos, buscando información, empezar a crear esta mítica incluso de las mujeres en la música, pero también empezar a crear un conocimiento que manejemos todas, que podamos nombrar y nombrar y nombrar y no nos quedemos, por ejemplo, con lo que sucede con este documental, 10 nombres. Y esos 10 nombres, pues no los volvemos a repetir, sino que volvamos a repetir y también lo vamos a ver más al rato. No quiero extenderme en ese espacio, pero el objetivo de incidir en la conversación, pues me lleva a otro tipo de acciones, unas acciones que tienen que ver con realizar un proyecto individual, pero que también se enlace con proyectos que están en la actualidad también desarrollando casi lo mismo que yo estoy realizando, ¿no? Es también empezar a trabajar con una perspectiva de género, enseñar a esta perspectiva de género en medios de comunicación, empezar a crear una serie de líneas y pautas que permitan a los medios de comunicación y a las interesadas e interesados en prácticas desde la perspectiva de género, pues empezar a cambiar también el análisis, la forma en la que entendemos a las mujeres en la música, la forma que las representamos, las nombramos y empezamos a hablar sobre ellas, empezar a trabajar en compensación histórica, y eso es prácticamente lo que empiezo a realizar originalmente con este proyecto llamado Sonoridad, pero pues también inicia como un proyecto de cuestionamiento a espacios concretos. Espérenme, me pasé, ahí está. Espacios concretos. Al mismo tiempo que yo estoy aprendiendo la historia de las mujeres en la música, empiezo a tener alarmas sorprendentes cuando veo carteles de festivales. El primero que edito es el de Vive Latino en el 2019, el que se iba a realizar en el 2020, y noto que hay un 13% de representación femenina. Obviamente eso creció, ha ido creciendo, pero también decido que a la par de estar creando estas líneas de conocimiento y de investigación, pues también hay que crear líneas de cuestionamiento y que nos lleven a entender lo que está sucediendo, por ejemplo, en los festivales mexicanos, ¿no? Si hay representación, no hay representación, ¿cómo somos representadas? Y esto pues viene desde un festival que incluso en algún momento en una de sus pantallas, cada vez que proyectaba una mujer y una mujer que se salía de los parámetros o los mandatos de género, le ponían una leyenda, un súper que decía zórrale. Entonces eso nos lleva también a cuestionar a los espacios, ¿no? Si no hay representación arriba, pues obviamente la forma en la que se van a tratar a las mujeres sobre el escenario, detrás del escenario, incluso como público, pues también va a ser una experiencia completamente diferente. Sabemos que no hubo muchos festivales 2020, 2021, pero 2022 decidí realizar un primer estudio que pueden encontrar de forma gratuita que examine precisamente esa brecha de género a partir de 39 festivales realizados aquí en México. Pero bueno, así como cuestiono los espacios donde no estamos, pues a mí me gusta hablar también de dónde sí estamos, ¿no? Encontrar la respuesta opuesta. Si no estamos aquí, pues ¿en dónde estamos? Y entonces empiezo a localizarlas por todos lados y empiezo a crear un registro llamado Mapa de Músicas Mexicanas que habla sobre una escena invisibilizada por medios, por festivales, por la cobertura, y ha sido el viaje más sorprendente que he realizado en mi vida porque esas voces que habían sido silenciadas o que no habían sido escuchadas, de repente me las empiezo a encontrar en absolutamente todos lados. Empiezo a vaciar toda esta información en un mapa que pueden encontrar en Google, y empiezo también a crear una pequeña enciclopedia de la escena actual a partir de los datos que les digo, yo no hubiera podido realizarlo hace 20 años porque no hubiera podido encontrarlas, y ahora pues las encuentro a través de redes sociales y empiezo a checar cuáles son sus conexiones, a quienes nombran, cuáles son los flyers, y empiezo pues a encontrar una escena increíble que en este momento yo tengo registrada con 460 actos, y la verdad me estoy quedando muy corta porque esta escena ya me superó, ya me rebasó. Trabajan más de lo que yo puedo trabajar en un solo día. Entonces ahora pues estoy tratando de llevar registros también de sencillos, de discos. Solo imagínense una escena de 460 proyectos entre colectivas, proyectos individuales, proyectos mixtos. Hay más de 50 grupos integrados completamente por mujeres aquí en México, y esa misma escena el año pasado grabó 650 sencillos y lanzó 145 discos, y sigo agregando, porque muchos se me pasaron. Entonces es una escena que hay que empezar a perseguir, que hay que empezar a registrar. Yo la empiezo a registrar a través de ese Mapa de Músicas Mexicanas como una respuesta a la invisibilización a partir de festivales, y pues me empiezo a encontrar todas estas ideas, ¿no?
cuál es su presentación activa, dónde las ubicamos, si no están en festivales, si no están en foros, pues dónde están, ¿no? En mercaditas, en bazaritas feministas, están creando sus propios espacios, tocan mucho en el espacio público, que es lo cual me parece también increíble y sorprendente porque también implica una invasión de un espacio que se dice que no debemos o no pertenecemos ahí las mujeres. Entonces, pues es un registro que va por muchas partes, pues es enseñar la historia de las mujeres en la música, es enseñar perspectiva de género, es realizar registro de una escena actual, es un registro en video, un registro en audio, un registro en historia oral, que me parece sumamente importante, porque si no encontramos un registro de nuestro pasado, pues eso nos lleva a tener otra vez un montón de agujeros en la industria de la música, y pues me empiezo a contestar también muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es su constancia? Porque se habla mucho de la constancia de las mujeres en la música, cuáles son las habilidades o cuáles son las razones por las que tampoco tienen esta constancia, dónde están tocando, cuáles son las narrativas que me parecen sumamente importantes, porque no las vamos a hablar hoy porque es música electrónica, porque obviamente no hay letras, pero hay contextos que podemos responder a partir de esta idea, y pues empiezo a localizarlas a partir de todos estos conocimientos, hablando ya de lo que nos podría llevar a la música electrónica o incluso a la representación, que lo vamos a hablar en unos momentos, pues hablar de música de mujeres, que es una limitante e incluso es una exclusión, o música realizada por mujeres. Entonces, quiero que tengan en cuenta todos estos temas que estamos encontrando, todos estos cuestionamientos que se están realizando sobre los espacios. Todo esto se realiza en Sonoridad. Les digo, todo el mundo piensa que es una colectiva, no nada más soy yo, pero trabajando con un montón de personas y colectivas que están trabajando también de la misma manera que yo lo estoy realizando, y estamos trabajando en conjunto para exponer a una escena que no nada más está en el rock o no nada más está en el punk. En realidad, uno de los primeros datos que arrojó el mapa de músicas mexicanas es que hay muchas colectivas, que hay muchas raperas, y esto tiene una razón de ser por los círculos que se están creando, y muchas mujeres en la electrónica experimental, que me da mucho gusto que coincida con el tema del día de hoy. Entonces, pues ahí están todos los temas que estamos abordando a partir de un mapa, en todas las narrativas, y pues hay muchos lugares donde pueden encontrar, hay listas de absolutamente todo. Este año estamos registrando otra vez sencillos, pero de una forma mensual. Solo les digo, tenemos 184 sencillos en estos días. Hoy no he registrado, pero seguramente ya pasamos de los 200. Y tenemos 20 discos. Se han lanzado 20 discos este año. Nada más vamos en el primer trimestre. Entonces, esta es la escena que pues, se están perdiendo. Búsquenla, están en lugares más punks que los punks, y en realidad están realizando cosas increíbles, están cambiando toda una escena, y están en una escena que, si les gusta el underground, nosotras somos el underground de la música. Entonces, pues localícenlas, búsquenlas, empiecen por el mapa de músicas mexicanas, empiecen por las listas, y luego empiecen a seguir todos los flyers que compartimos a través de Sonoridad. Y pues con esto concluiría. Pues muchísimas gracias por la invitación, Elsa, Centro, y por la oportunidad de exponer este proyecto que me está consumiendo. No es un hobby, parecía que era, inicialmente parecía que lo iba a hacer, y pues no, ahora es el trabajo de mi vida, ser la cronista de esa historia. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Si quieres, darle un clic y ahí pausa. Híjole, les recomiendo cañón que sigan la página y las redes del mapa de músicas mexicanas y Sonoridad. Se van a encontrar cosas maravillosas, y sí, es un mega esfuerzo, y justamente para lo que compete a esta experiencia y lo que vimos en este documental, Karina, tú mapeas literalmente músicas de distintos géneros, y acá la particularidad de la experiencia que vimos y de las músicas que escuchamos y que empezamos a conocer es que tienen esta doble o triple barrera de que, perdonen, de que exploran un medio de por sí poco convencional, de por sí que tiene relativamente poco que incluso se considera música, como vimos, y están creando con dispositivos que incluso ellas mismas diseñaron, ellas mismas generaron, y a mí se me hace bellísimo el hecho de que la música electrónica, más allá de los dispositivos con los cuales está hecho, está
trabajando con la materia plástica, que es la energía. La energía es lo que hace que la música electrónica suceda, ¿no? En ese sentido, Doreen es especialista en términos de cultura digital y todo lo que tiene que ver con cómo manipulamos, por qué manipulamos los dispositivos y qué tiene que ver con todas estas nuevas formas de experimentación. Así que vamos a escuchar quién es Doreen Ríos. A ver, ustedes, si le doy otro clic, ¿será que da play? Sí, ok. Bueno, yo me armé un pequeño video ahí como compartiendo parte de mi trabajo dentro de mi sitio web, Antimateria, y este proyecto que se llama Unidad de Conciencias Colectivas Terrestres, pero para lo que nos compete el día de hoy, creo que quería como compartir dos anécdotas, quizá, que creo que hacen mucho eco con lo que vimos en el documental y con cuestiones que tienen que ver con, por supuesto, estereotipos y representación. En mi caso, quizás la aproximación para la conversación tiene mucho más que ver con la tecnología y la manipulación de la tecnología, ¿no? Igualmente que en muchas áreas de la música no se reconoce como, digamos, como predominante la voz femenina dentro de esa producción, pues evidentemente dentro de la tecnología tampoco, ¿no? Y eso es algo que también es bastante preocupante porque para nada realmente conecta incluso con el desarrollo de la tecnología, al menos la tecnología digital en sí misma, ¿no? Y en ese sentido me gustaría como compartir dos cosas que para mí han sido hallazgos muy poderosos y que de alguna manera también han guiado gran parte de mi investigación. Bueno, un poco como ya comentaba Elsa, pues sí, mi investigación tiene mucho más que ver con la curaduría, con el arte y de alguna manera como esta incorporación entre arte, tecnología, espacio y en muchos grados también cierta dimensión de la virtualidad, ¿no? Quizás como mi recorrido, mi entrada a este mundo no creo que haya sido como para nada obvio, ¿no? Creo que tampoco es como que haya una vía directa como para empezar a relacionarte con este tipo de prácticas. Precisamente, pues bueno, yo estudié arquitectura, mientras estudiaba arquitectura, pues gran parte de lo que nos compartían o nos enseñaban en ese momento tenía que ver con el uso de diferentes tecnologías para un fin muy concreto que era el diseño arquitectónico, ¿no? Desde el día uno y desde quizás muchos años antes de estudiar la licenciatura, pues me parecía que el uso de diferentes tecnologías, particularmente software, pues ajustaba muy bien a lo que a mí me interesaba hacer, ajustaba muy bien a las cosas que pues me gustaba manipular y que entendía muy bien, ¿no? Y por mucho tiempo me sentí como un poco, no sé, contrariada quizá de encontrarme en un espacio en donde me interesaba pues una práctica creativa, pero que convencionalmente yo nunca había sido creativa, ¿no? Es decir, yo no tengo esta historia como de dibujar desde pequeña o de generar, ¿no? Fotos o video, qué sé yo, como esta historia que pareciera la convención de cómo llegamos a este mundo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo crecí en una ciudad industrial rodeada de máquinas, de cables que me gustaba reubicar todo el tiempo, ¿no? Y justamente como que por ahí había una conexión que no fue tan inmediata, ¿no? A mi vida de alguna manera sí, en cuanto llegó el internet a través de ir a cibercafés y demás, cambió radicalmente la forma en la que yo entendía quién era y qué quería hacer. Obviamente esto o sea, sabía que no era una historia aislada ni mucho menos, pero tampoco es que hubiera muchas voces allá afuera que reflejaran esto. Mientras estudiaba arquitectura, pues de alguna manera ya había una proximidad, pero seguía sin ser necesariamente lo que me interesaba pues trabajar, ¿no? No sé, quizás ahí sí fue un poco una cuestión como de una cosa llevó a la otra, ¿no? Preguntándome como qué es lo que está sucediendo con respecto a la producción creativa, la tecnología, en dónde estamos ubicadas desde México, qué conversaciones se tienen, para qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Y por supuesto tenemos diferentes vínculos con el uso tecnológico y sobre todo con una cultura del hazlo tú misma, ¿no? Pienso mucho como en estos espacios como plazas de tecnología, ¿no? Esta cosa como de no ir a comprar un dispositivo, particularmente una computadora de la marca original, nueva, etcétera, sino más bien ir a buscar estos dispositivos que son armados para tus necesidades y que quizás hoy sonarían a algo bastante más sofisticado porque sin duda lo son, ¿no? Pero que involucran otro tipo de cuestiones que tienen más que ver con la accesibilidad y que eso también es un problema. Cuando empiezo a estudiar la maestría,
me doy cuenta, la estudio en el Reino Unido, entonces, bueno, el escenario es muy distinto, me doy cuenta de que no solamente es el hecho de que sea mujer, sino también el hecho de que sea mexicana. Esa resistencia a pensar que de hecho yo podía tener una voz importante a la hora de hablar de arte y tecnología. Era muy contradictorio. Mujer, mexicana, tecnología, arte, híjole, ¿no? Como que una mezcla bastante atípica de diferentes cosas. Y esto tenía mucho que ver por precisamente esta falta de representación, ¿no? Cuando yo empiezo este proyecto Antimateria, que ven de este lado, que ya se scrolleó, me doy cuenta de que hay muchísimas voces que llevan trabajando con tecnología dentro de prácticas artísticas desde al menos los años 70, al menos en México. Y que esa representación siempre ha sido muy superficial, siempre ha sido a través de la novedad de algo que parece que aparece y desaparece como con el tiempo, ¿no? Y de hecho, si vemos algunas notas de prensa y demás de los años 90, 2000, incluso los 80, que intentan explorar qué es lo que está pasando con el arte y la tecnología en México y los contrastamos a lo que pasa hoy, estamos leyendo casi exactamente los mismos textos, lo cual me parece absolutamente ridículo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y más detallado aún, un poco como este ejercicio que hacía también el documental, ¿qué está pasando además con las voces de mujeres y disidencias dentro de ese espacio? Estamos hablando del nicho, del nicho, del nicho, del nicho, del nicho, ¿no? ¿Y a quién le compete hacer eso, no? Entonces, como curador, evidentemente, una de las cosas que me interesa es hacer ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de investigación que no es tan evidente, que no es directo, pero que sin duda el proceso es bien reconfortante porque implica tener que conocer a profundidad a las personas más allá de su práctica artística. Y eso es gran parte de lo que me ha interesado hacer en los últimos 8 años, que lleva ya Antimateria en línea. Siempre pues bajo esta premisa de que sea lo más abierto, accesible y diverso posible. Es una plataforma que está disponible exclusivamente en español. Hay muchos textos que están elaborados desde México con un contexto y una dimensión que es muy puntual a pues a la ecología de la producción contemporánea local y que no vemos explorarse en otros lados. Entonces me parece que justo ahí es donde hay como ese, no sé cómo llamarlo, como un nodo muy potente desde el cual empezar pues atraer a la conversación diferentes prácticas. Y sin duda, y quizás con esto podemos empezar la conversación, hay un vínculo muy directo y muy inmediato para el mundo de la música electrónica, ¿no? Incluso, digamos, un poco fuera de ese estándar del arte sonoro que es potentísimo en México también, y que por supuesto cae también dentro de esta área de arte y tecnología. Pero la música electrónica pareciera que es como un espacio liminal muy interesante entre lo que sucede en diferentes áreas de conversación. No solamente arte y tecnología, sino también, por supuesto, el escenario musical y todo el entorno que podríamos decir raya en ciertos grados también con el entretenimiento. Y, por supuesto, ese último que tiene que ver con una investigación, documentación, archivo y conocimiento, sin duda, enraizado en estas áreas, ¿no? Pareciera que la música electrónica está en ese espacio como intermedio, siempre palpitante, como al centro de la conversación. Y pues nada, creo que por ahí va mi Gracias, investigación. Gracias, Ori. Pues sí, además de que es el nicho del nicho del nicho, también el arte electrónico o las artes electrónicas combinan de por sí distintas disciplinas, ¿no? O sea, está el hackeo, la intervención de dispositivos, una cuestión performativa, una cuestión de manipulación del sonido, incluso no necesariamente con salida precisamente musical, o no siempre es la exploración, sino el encuentro con el sonido, lo cual es muy bello. En ese sentido, aunque me esté grabando ahorita, Karina, le voy a hacer una pregunta. Justamente tienes un artículo, Karina, en torno a la exploración y a como la escena básicamente de las músicas que exploran la música electrónica en México. ¿Cuáles han sido tus hallazgos o como en qué momento o momento o circunstancia o cuál es el... sí, ¿en dónde estamos, no? En términos de las músicas que exploran música electrónica en México específicamente. A mí el mapa me ha ido revelando muchas cosas respecto a las mujeres y, por supuesto, la cantidad de disidencias que están inmersas dentro de la música electrónica y en múltiples géneros. Yo vengo del punk y yo vengo del rock,
soy de la generación X, Rock, entonces, Rock 101. de hecho, pues sí, Rock 101, totalmente generación X, y yo lo que esperaba encontrar, me van a caer un montón de mujeres haciendo bandas de punk y bandas de rock, y solito el mapa y la misma escena que yo no defino por géneros musicales, sino por género, la música realizada por mujeres y disidencias, lo primero que me van indicando es, no, sí habemos en el rock, sí hay en el punk, por supuesto que hay en el folk y muchísimas en el pop, pero sabes que estamos en dos lugares en específico y las colectivas incluso están desarrollándose a partir de esos dos lugares. El hip hop y la música electrónica, más que nada experimental. Lo primero que realizo después de ese primer dato, pues fue convocar a mujeres que ya había platicado yo con ellas, que ya las había entrevistado, porque todo empieza también el registro del mapa desde mi conocimiento, a quienes he entrevistado, con quienes he platicado, con quienes he trabajado y pues sus extensiones, ¿no? Realizó una convocatoria para tener una conversación en el Instituto Goethe. Realizamos un enfrentamiento de Alemania-México y lo primero que me encuentro es que su conexión con la música electrónica no está en el pasado, está más en década de los 90, pero como sucede en muchas escenas de música electrónica en el mundo, su conexión incluso está con el punk o el movimiento Riot Girl, por eso también el do it yourself es tan importante, ¿no? Cuando yo les empiezo a preguntar a las que iban a participar en ambos países sobre el pasado, preguntarles sobre lo que podría conectarnos con este documental, pues en realidad ellas no conectan tanto, ¿no? Le pregunto a las alemanas, oye, ¿conoces a Johanna Embeyer? Ella realizó la primera pieza de música electrónica, lo que se considera la primera pieza y que no aparece en el documental, en 1938, pero su primera canción no es mencionada hasta la década de los 70. Y cuando yo le pregunto a las alemanas por eso, en realidad me hablan de, obviamente, de la división Alemania, su conexión está con el punk, con Malaria, con Mónica Enterprise, en realidad no va más allá de la década de los 80. Cuando le pregunto a las mexicanas, oye, ¿y dónde está tu conexión con la música electrónica? No va más allá de la década de los 90. En una de estas conversaciones y lecturas y demás, yo me encontré el nombre Alicia Urreta. Ella es la primera en realizar una pieza electrónica aquí en México, la primera mujer, en 1969. Sin embargo, nadie conecta con ella. Nadie la tiene como referencia. Les doy lecturas, les doy un montón de cosas para que puedan conectar con ella. Y lo primero que descubrimos es que tampoco podemos escuchar la pieza. Se llama Ralenti de cinta magnética y no está disponible. Lo que les decía, ¿no? Si ponemos un quick response, en realidad hay lugares a los que no vamos a llegar porque esa música no está en un catálogo, no está en internet, está en un catálogo privado. Y entonces encontramos estos vacíos, ¿no? de conexión que nos llevan a pensar precisamente en la congruencia de la historia de las mujeres en la música. A mí se me hace muy fuerte, ¿no? Que no podamos hacer esas conexiones y sobre todo cuando les dices, es que tienes que conectarte con las pianistas, inmediatamente no ven la conexión de por qué, pero bueno, eso tiene una explicación mucho más profunda que a lo mejor podremos extender, pero contestando a tu pregunta, pues me encuentro desconexión, ¿no? Pero con una escena que está trabajando enormemente. Simplemente en diciembre se presentó un ensamble que reúne, en ese momento se presentaron 20, pero son 40 mujeres conectadas a través de WhatsApp en un proyecto que se llama Nube, trabajando con la escucha profunda a partir de la lectura de Paulino Oliveros. Presentan una pieza de 20 minutos llamada Semilla y que conecta ahora toda una escena de música experimental, de paisajistas sonoras, de DJs incluso, porque empiezan a encontrar su conexión, pero es una conexión que les digo, no va más allá de la década de los 90, lo cual es fuerte. Nada más para darles la acotación. 69, Ralenti de cinta magnética. La siguiente mención de música electrónica en las mujeres es hasta la década de los 80 con la Lume Zavala de Cancino Shanghai y ella pues más bien es DJ. Entonces tenemos un espacio que hay que explorar, ¿no? Hay que empezar a mencionar quiénes están presentes y quiénes hacen trabajo desde estos laboratorios que antes eran inaccesibles.
Sí, es súper interesante que lo que cuentas de desconexión, porque si no podemos contar la historia de la música de manera lineal, menos la historia de la música, considerando que se suceden en distintas latitudes, que también son reflejo del contexto social, sociocultural en el cual se gestan esas manifestaciones. Y podemos hablar de 1000 cosas en torno a este documental. Tenemos relativamente más bien ya poco tiempo, pero me gustaría terminar un poco o cerrar estas ideas que están por acá en el aire con un cachito de, por ahí dice a Daphne Oram, literalmente yo casi que creé mi propio puesto, creé mi propia área, y creo que en muchos casos, incluso tu propio trabajo de hacer visibles estas historias y estas sonoridades, y por tu parte, Doreen, el compendiar materia digital y nuevas prácticas tiene mucho que ver con abrir nuestras propias grietas, crear nuestras propias fisuras y navegar y transitar entre ello. Y me gustaría, un poco para ir cerrando, recordar, y les recomiendo un artículo más bien que tiene que ver con un manifiesto, de feminista glitch, que tiene que ver con la idea de subvertir los dispositivos, con la idea de la tecnología, considerando que no es neutra, considerando que tiene también sus... pues su carga de poder, digamos. La intención también de estas músicas siempre fue crear sus propios dispositivos, romper sus propios paradigmas, tanto en su práctica musical como en sus vidas, ¿no? Entonces creo que este manifiesto en torno al cual tienes un artículo súper interesante que está en Terremoto, y ahí tanto en la plataforma web como versión podcast, está buenísimo. Pero me gustaría en general que nos platicases de qué va el artículo y cómo se inserta en esto que hemos visto. Claro, bueno, sí, hay muchísimas áreas de las cuales podemos extendernos, pero justo, bueno, este artículo que habla sobre las múltiples posibilidades del error, habla, o bueno, de alguna manera reflexiona sobre un texto de Legacy Russell que se llama The Glitch Feminist Manifesto. Es un libro que está de alguna manera como conectado a gran parte de su investigación, que ya tiene bastante tiempo más como ahí rondando los temas que tienen que ver con el glitch, que tienen que ver con el feminismo, por supuesto, pero que tienen que ver sobre todo con cómo se insertan ciertos discursos cuando no han sido discursos que tengan una representación hegemónica, ¿no? Y eso es algo que a mí me parecía bien potente porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando, desde crearte tu propio espacio, que creo que es el caso de ambas, ¿no? Si no existe, un poco como decir, bueno, no está ahí, alguien tiene que hacerlo, yo voy a hacerlo, y eso se hace, ¿no? Y creo que, bueno, o sea, a la par de pensar en, por ejemplo, en desarrollar tus propias tecnologías, o incluso veíamos en el documental, ¿no? Como la creación de tu propio software, etcétera, ¿no? Y cuál es la conversación que hay ahí intermedia. Me gusta mucho justo lo que propone Legacy Russell, porque lo que ella dice es cómo a través de hacer que un sistema falle, es posible colocar nuevas ideas dentro de él, ¿no? Entonces, no tiene tanto que ver con asumir el error desde un plano negativo, ¿no? O sea, no es como esta cosa como que esté equivocada y que no tendría que ser, sino más bien el incidir en un sistema que, por supuesto, está roto, ¿no? Y que en cada una de esas fisuras cabe siempre un espacio para preguntarnos qué más puede dar, a dónde más lo podemos llevar. Y eso es lo que ella propone. Un poco la reflexión que yo hago en ese artículo, además de obviamente traer a colación lo que ella está proponiendo ahí, es pues pensar que de alguna manera muchas veces no tenemos como que necesariamente plantear cómo mejorar un sistema que de hecho no importa la forma en la que lo repensemos, va a seguir oprimiendo, ¿no? Sino más bien cómo eliminar la necesidad de ese sistema. Y creo que hay muchas prácticas artísticas, muchas prácticas creativas que están buscando desde diferentes planos, de repente desde la especulación, de repente desde estos proyectos tácticos que me interesan un montón, y desde también, por supuesto, colectividades de otras naturalezas que permiten que eso suceda. Y pues nada, ¿no? Creo que ahí hay como una conversación que creo que tiene justo que ver con no necesariamente buscar insertarte en un sistema que sabes que no funciona, sino crear el tuyo propio.
que también va a tener sus problemas y que también va a tener que repensarse y mutar continuamente, pero que muchas veces es mucho más flexible y mucho más transparente empezar desde ahí, empezar desde, entre comillas, cero, que buscar de alguna forma quebrantar un espacio que sabemos que no está preparado para eso. Y no está preparado por muchas razones, ¿no? Sí, pues bueno, como les comentaba hace unos minutos, podemos hablar en torno a 30 millones de cosas que rodean todo lo que vimos en este documental. Y cuando estábamos platicando de qué, también pensábamos en la pertinencia del tema para nuestra comunidad de centro, considerando que no tenemos de inicio licenciaturas ni maestrías orientadas a la exploración musical, pero sí que tenemos licenciaturas, maestrías, especialidades enfocadas en la experimentación, en el justamente crear nuestras propias fisuras, en el crear nuestros propios mundos. Así que de nuestra parte era un poco lo que queríamos concluir con una invitación a que nos atrevamos a subvertir los medios, a crear nuestras propias realidades, a crear nuestros propios sistemas, a crear nuestras propias plataformas para contar nuestras propias historias. Entonces, yo nada más para terminar les quiero compartir, hace tiempo yo exploré en una trilogía de piezas el concepto del error, y justamente cuando yo leí tu artículo, Dorín, y escuchando todo lo que has hecho visible en las historias de distintas músicas mexicanas a través del mapa de músicas mexicanas, recordé que yo en ese momento, sin tener formación musical, pero sí con un interés por la exploración del sonido, creé estas piezas justamente con mis propios medios y con una idea de llegar al sonido, quizás un poco con la frustración de que no soy música, pero bueno, entonces se las quiero compartir únicamente ya para hacer una especie de cierre, y eso, como reiterar la invitación de buscar nuestros propios medios. ¿Me podrías ayudar con el clicker? Son unas piezas que creé hace ya, tienen una década, las piezas que parten de, yo creé una acción que iniciaba con tecleo en una máquina de escribir, hice unas secuencias de páginas inspiradas en una frase que tiene que ver con justamente la vida es un constante y largo error, con esta idea de tornar el error como una fisura, como una break en el tiempo, para crear un rompimiento. Y hice 3 piezas, justamente explorando también el glitch, tanto sonoro como visual. Y finalmente la máquina inicial con la cual creé las planas, con la máquina de escribir, la convertí en una máquina sonora que tenía pues sus propias características, y pues también creé una rola, una rola. Entonces, digamos, creo que hay, y ahí como que quería concluir, o queríamos como darles este mensaje de, le puedes bajar bastante, Jesús, nada más para que se vea, pero bueno, entonces es una canción que yo no sé qué es eso, pero suena, digamos, llegué al sonido, pero justamente con esta intención de, yo pienso en el proceso ahora mismo, y de verdad me da mucha risa cómo la hice, no se los voy a contar ahora mismo, pero de una forma increíblemente intuitiva y con los medios con los que me encontré en ese momento, ¿no? Entonces, pues es una invitación a todos a que busquemos nuestros propios medios, que creemos nuestras propias fisuras, y les agradezco mucho porque creo que ambas son una pequeña gran fisura, y también quienes nos acompañarán en la siguiente actividad, que es la intervención sonora, creo que también son pequeñas, grandes fisuras. En este caso nos van a compartir su versión de antisistema o de sus propios sistemas a través de intervenciones sonoras, pero pues les quiero primeramente agradecer. No sé si quieran concluir o dar un mensaje final, Dorín, Karina. Yo quiero enlazarme con el documental que acabamos de ver. La documentación y registro de la música electrónica existe desde 1874, pero es un registro desde la universalidad masculina. Este documental es de esta década.
el registro de las mujeres en la música electrónica apenas acaba de empezar. Existen 3 documentales, bueno, 2 documentales, uno que se llama Underplayed, otro se llama El Shock del Futuro, que sale Alma Jodorowsky, es una historia también relacionada con la música electrónica. Y el primer libro del House, Mujeres en el House, acaba de salir este año. Entonces piensen eso. 1874 existe el registro, son 148 años de registro de la historia de los hombres en la música electrónica. Apenas estamos iniciando el registro de las mujeres. Así de brutales. Nada, creo que no hay mucho más que expandir. No sé, un poco como sumándome a esta cuestión como, pues sí, o sea, que estos temas pareciera que los estamos apenas intentando recopilar de manera muy, muy reciente en muchísimas áreas. Y pues nada, creo que también una cosa que a mí se me queda muy, muy cercana es saber que no tenemos que forzar ser parte de un sistema, podemos crear otros. No tenemos que forzarnos a entrar a un espacio que no solo no nos recibe, sino que tampoco nos entiende. Y eso está bien, mantenernos como en otra dimensión. Wow, muchísimas gracias a ambas. Vamos a continuar con la intervención sonora, pero gracias Dorín, gracias Karina y gracias a todos quienes están ahora mismo. Nuestro tercer acto de este evento tiene que ver con, yo creo que esto, les voy a presentar a quienes participarán. Voy a leer sus semblanzas. Como estamos en entorno académico, aquí se leen semblanzas antes de los conciertos. Perdón. Les voy a presentar las semblanzas de quienes participarán y quienes nos compartirán estos procesos de experimentación sonoro-visual a través de estas 3 intervenciones sonoras. Marian Teixido, ella es artista digital, live coder, música y gestora. Estudió la maestría en Historia del Arte en la UNAM. Su obra es un híbrido transdisciplinar que fluye entre la investigación artística y académica. Los ensayos fijos o al vuelo son resultado de estas investigaciones por medio de la escritura expandida. Por medio del sonido, imagen y experimentación artística, propone otros medios de hacer para ocupar la tecnología como un espacio de resistencia. Con el código, como texto, teje sensaciones, pensamientos, reflexiones y emociones que se ordenan en múltiples capas de granulación y síntesis de y con texto. Su obra se ha presentado en Sanford, Berlín, Barcelona, Madrid, Buenos Aires, La Plata, Bogotá, Cusco, Lima, Manizales, Medellín y Quito, así como en CEMAS, Lunario del Auditorio Nacional, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Museo de Arte Moderno, Exteresa Arte Actual, CENART, Ambulante, entre otros espacios. Actualmente coordina el proyecto de inteligencia artificial Transhack Feminista, RAM, redes autónomas de memoria con el apoyo de Numun Found. Después tendremos la participación de Romina Jaral, nos presentará, wow, sí, aplauso. Nos presentará la pieza Sueño, Recuerdo, Momento. Romina es estudiante de medios digitales, ¿verdad? Por eso los aplausos, están sus compañeros. Es estudiante de medios digitales y tecnología en centro, desde lo audiovisual a lo interactivo. Sus temas más recurrentes en proyectos son lo urbano, el híbrido, naturaleza, tecnología y lo vibrante. Los medios digitales son la oportunidad de compartir su imaginario, de explorar y de relacionarse con otros por medio del arte. Concluiremos con la participación de Malitzin Cortés. Ella es música, artista, multimedia y programadora. Adopta la transdisciplina y tecnología en las prácticas transmedia contemporáneas. Su trabajo se desarrolla entre live coding, live cinema, instalación, VR, arte generativo, diseño sonoro, música experimental y arte sonoro. Ha realizado actos en vivo en exposiciones en el Centro Multimedia, en el Laboratorio de Arte Alameda, Exteresa Arte Actual, Centro de Cultura Digital, Media Lab Prado, Centro Cultural España, CEMAS,
Vorspiel, Spectrum Berlín y en festivales internacionales de arte sonoro y música experimental, como la Conferencia Internacional de Live Coding, Transpixel, Aural, Transmediale, Simposio Internacional de Arte Electrónico Corea, Sciland Media Art Lab, San Petersburgo, el MUTEC México, Montreal y San Francisco. Muchísimas gracias a todos y disculpen.
mostrarle de una vez por todas que nos caracterizan los algoritmos, no ser complacientes, ni arrojarnos a lo que quizás debemos experimentar. Que pasado y presente nos cedan el control de nuestra libertad, extendiéndose al género y la ficción. Encierren a sus hijos, mordaza la vida y obra de los mundos, donde ahora y entonces, aquí y allá, texto y membrana hacen su impacto. Somos la infraestructura que nos comportamos, vivimos e interactuamos con los datos como incorpóreos y por lo que se equipen con nuestras prácticas de datos de ultimátum, permisos coercitivos. La dicotomía ambulante enseñados años que nos hace definir usamos del lado y nos será enseñado siempre capacidad examinamos el texto tecnológico como una herramienta de autodefensa, empoderamiento de los articuladores de los discursos dominantes que reproducen el sistema patriarcal. Es algo autónoma, una piel exclusiva. Vivimos estas propias versiones y construcciones de Ruge la marabunta de vándalos. La algoritmia hack feminista acompaña nuestras autodefensas. El feminismo reta a este referente centrífugo, a sabiendas de que nos arrebatan la imaginación para actuar. La innovación tecnocientífica debe enlazarse con un colocón de terror a una profunda reconstrucción de lo que nos haga disponibles para ser siempre libres. Somos la infraestructura que nos el xenofeminismo reta a este referente centrífugo, a sabiendas de que nos arrebata por nosotros cosa de inservible, negro, no se infiltra. Inservible, al inicio. Negar por no pues que dicen y no negarse represión. Primera debe ser por no te tonto, pero ni vimos y por no participar al borde de la pandemia. Y no vimos este mato
Zorra mutante, parto genética del gran papá Mindframe. Los dos cristal construidos, donde la verdad se esfuma, donde nada es sagrado, que nada es cierto. Rechazamos el solucionismo tecnológico como una herramienta de autodefensa,
Les agradecemos mucho su presencia, atención y tiempo. Y les agradezco muchísimo, Karina, Dorín, Malitzin. Ya no vi si está todavía Marian. Romina, muchísimas gracias por aceptar ser parte de este evento. Y también muchísimas gracias a Abel. Ya no te veo otra vez. Abel, Andrea, muchísimas gracias por su apoyo para la coordinación de este evento. Gracias a Centro, por supuesto, por las instalaciones. Ah, ya te vi, Mariana. Gracias a Centro por permitirnos hacer este tipo de actividades en el auditorio y gracias a nuestros compañeros Iván, Jesús, por habilitarnos este auditorio para una sala de conciertos. Estuvo buenísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que sea el primero de otros eventos orientados a este tipo de temas. Gracias a ustedes, nuestros estudiantes, Comunidad Centro, por participar, por venir, por interesarse. Y gracias a todos. Vengan, compañeros. ¿Nos pueden tomar una foto? Y ahora voy a cantar. Ay, está bien. Me encanta. Si te cuento el proceso, así te va a dar risa. Fascinante. Es que ya se fue. Voy a apagar el micrófono.